y entonces yo me he quedado en el medio del agua sin salvavidas. Esa era eso es una buena relación. Mire, yo quiero hacerle una pregunta a usted, un ensayo. ¿A quién? A usted. Ok. Digo que usted me la aclare porque yo sé que usted maneja. Mire, usted habló de la fabricación de una realidad intangible. Que el pensamiento, cada pensamiento fabrica una realidad intangible. Sí. Entonces, no sé, me gustaría que usted es un experto en la materia. No sé, ¿qué es lo que usted entiende de realidad en sentido general? Y me identifique, por ejemplo, qué puedo yo ver como una realidad intangible y qué puedo yo ver como una realidad tangible. Y en sentido general, ¿qué es la realidad que uno pueda entenderla? Ahí sí hay que entrar a filosofía. Sí, Ahí sí hay que entrar a filosofía. Porque según los filósofos, la realidad es una conceptualización de una percepción que es distinta a la verdad. Algunos filósofos. El consenso de la filosofía determina la realidad como una percepción de un hecho, de un suceso. Por eso que es distinta a la verdad. Que es distinta a la verdad, porque un sueño no es la verdad, pero usted vive una supuesta realidad. Cuando usted tiene un sueño, o sea, como no hay una respuesta, y lo dijo un ingeniero químico con rigor científico, lo dijo, no hay respuesta, y es verdad, yo no voy a ganarme un premio Nobel aquí. Entonces lo más que yo puedo hacer es dar una opinión subjetiva, ¿verdad? Subjetiva de lo que yo pueda percibir. Un sueño es una graficación de las neuronas espejo. Las neuronas espejo recopilan información externa y entonces la procesan esa información para crear un ambiente, porque es que el que sueña vive un ambiente, ¿no? O sea, grafica, tiene una interacción, siente miedo, e incluso hay personas que durmiendo, pasando un sueño, eso se expresa a lo externo, suda, o sea, se somatiza, o sea, entra incluso la presión le sube, o sea, hay cosas en la mente que se expresan a lo externo. Ahora bien, la información, el pensamiento que se está desarrollando ahí, no es una realidad tangible porque la persona no puede tomarla y sacarla y mostrarla, pero tampoco puede decir que no lo está viviendo. Entonces ahí hay una disyuntiva entre esa situación del cerebro con respecto a lo que es realidad intangible y con respecto a lo que uno vive como una realidad tangible, que la realidad tangible es lo que nosotros en filosofía podemos percibir como la verdad. O sea, a lo externo del cerebro es que nosotros podemos experimentar la verdad. A lo interno del cerebro, en ese tipo de pensamiento, no podemos establecer la verdad. Entonces, para mí es muy... Pero la realidad existe fuera de la concepción. Claro, la realidad tangible existe. Ajá. Pero lo que yo llamo como realidad intangible es una expresión de una conceptualización de ese pensamiento. Que yo no puedo decir que me está preguntando a mí, que hablen los filósofos después. Yo estoy dando una opinión subjetiva como un ser humano común y corriente. Yo no soy filósofo, yo no soy neurocientista, pero estoy desarrollando información que yo recopilo. Sí, pero le veo mucha lógica a lo que usted dice. Coincide con la parábola de la caverna de Platón. Los neurocientistas expresan ese tipo de situaciones, esa respuesta con el pensamiento de los filósofos, y uno de ellos Platón. Déjeme por qué se lo digo, porque es que nosotros en el área de trabajo que uno se desenvuelve, evidentemente que uno tiene que entender que la realidad existe independientemente de uno. La realidad existe independientemente de uno. Eso es un buen punto. Porque la realidad es la verdad que no es universal. Porque siempre he dicho que la única verdad absoluta y universal es Dios. Yo digo lo mismo. No, pero ese es mi criterio. Exacto. Mi criterio. Pero, Mi criterio sincero. Se va a suicidar. ¿Qué pasó ahí? Hay un nombre de libertad, Es decir, y de tolerancia. Ese es mi criterio la también. única verdad absoluta que yo admito es Dios. Fuera de ahí no hay ninguna verdad. Todas las verdades son relativas. Son matices de la verdad. Son relativas. Son relativas. Y que No, perdón, subjetivas. No lo ayude. Y no siempre subjetiva. Ok. Relativa y tangibles
más tangible que intangible. Y mire por qué eso lo digo. Mire por qué eso lo digo. ¿Qué es lo que yo interpreto como la realidad? Bueno, la realidad yo la interpreto como un código que existe independientemente fuera de él. Ese código si yo entiendo que esta es una taza y todos aquí compartimos que esta es una taza, entonces lógicamente que esa es la verdad. Hay una verdad consensual. Porque nosotros todos estamos interpretando esta realidad con un mismo código. Ahora es posible que esta realidad que nosotros estamos interpretando con un mismo código se vaya a Irán y los iraníes la interpreten con otro código y entiendan que no es una taza, Eso es subjetivo, sino que es un vaso de agua. Subjetividad. Entonces la realidad existe independientemente de lo que uno piense, pero que se interpreta como un código común. Y por eso es, mire, que a mí me ha dado muchos resultados. A mí me ha dado muchos resultados en la vida y en el propio trabajo. ¿Por qué me ha dado muchos resultados interpretar la realidad? Bueno, pues lo primero que yo hago cuando voy a interpretar la realidad es colocarme en el lugar de aquel. Empatía. Por eso cuando yo en un proceso tengo a alguien ahí, yo lo primero es que me coloco en el lugar de ese, para ver cómo desde ahí yo voy a ver la realidad como la de ese. Uno de los grandes problemas que se ha criticado incluso a los grupos radicales es que los grupos radicales son incapaces de las autocríticas. Y entiendan que visualizar la realidad es la verdad como yo la veo, ¿no? Para yo ver la realidad como es, yo tengo que colocarme en el lugar de ese. Entonces, por eso yo digo que la verdad no es absoluta, excepto Dios, una cuestión excepto Dios. Por eso cuando el profesor habló de que lo que existe tuvo que tener un comienzo, yo digo siempre no es así, porque Dios siempre ha existido y no ha tenido comienzo ni va a tener final. Ese es el concepto del Dios que creen los cristianos. Bueno, eso es lo que yo creo. ¿Quiere decir eso que los demás tienen que creer lo que yo creo? No, es que a mí eso es lo que me da satisfacción ya de manera subjetiva y es lo que me da tranquilidad espiritual, porque por lo menos no me pierdo pensando en el origen del mundo. Entonces, el origen del mundo es Dios, porque ese es el origen y ha sido eterno. Esa se llama fe. Pero eso, Esa se llama fe. pero eso no quiere decir. Eso no quiere No decir. lo está diciendo su Fíjese, eso no quiere decir. Fíjese cómo la religión ha ido y la creencia en Dios se ha ido adaptando y buscando la ciencia como explicación. Antes en las religiones no había científico filosófico, pero ahora las religiones tienen científicos filosóficos que justifican desde su perspectiva la existencia de Dios. Entonces por eso yo digo que la realidad es una realidad muy relativa y coincido con él porque es y que me aclara cuando él habla de esa verdad, realidad intangible, me aclara una oscuridad que yo tenía y que él con mucha sapiencia me la ha aclarado. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Comparto muchas cosas que El turno le toca a Kilvio. Dale. Sí, hace rato que estoy Vamos, pensando. dale. por favor, si Bien. tú quieres un rey, tú quieres un rey, tú quieres bobadilla peleando. No, déjame ver. Sí, pero Respetuosamente, el doctor acaba de hacer ¿Usted es médico? ¿Usted es médico? No, porque abogado. Juez, Doctor el magistrado, el curso de magistrado. Sí, pero lo que pasa es que ahora estamos fuera de el señor Maga. ¿Por qué me interrumpen? Yo no interrumpo a nadie que me está hablando. que no lo dejan Bien, permítanme aclararle sobre uno de los principios fundamentales de la filosofía, es ese. Todos los pensamientos se generan a través de los objetos. Para la filosofía solamente existen
objetos y los conceptos. Los conceptos son las cosas que pensamos de los objetos. Uno de los principios fundamentales de la filosofía establece que los pensamientos no tienen acción en la realidad. Para un pensamiento volverse realidad, obligatoriamente tendría que tener una acción. Entonces, el hecho de que eso se refleje en nuestro cerebro, esas informaciones llegan y crean una base que se llama conciencia. La conciencia es el conjunto. Sin sabotaje, Yo señor. saboteé. Yo sé que ustedes le van a dar palo ahorita, pero es lo que Oye, por eso que yo digo que yo tengo que enseñar mucha filosofía, Exacto. para que haya. Entonces, ¿qué ocurre? Ese efecto que produce la conciencia es lo que crea el conocimiento. Ahora bien, ¿qué son los conocimientos? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Por qué, por ejemplo, el doctor dice que Dios existe? ¿Por qué Carlos Veloz dice que Dios existe y yo digo que no existe? Entonces, ahí viene uno de los problemas fundamentales de la filosofía, ser o no ser, entender realmente cómo se originan el mundo, cómo se originan las cosas. Entonces, cuando se habla de filosofía, se habla de todas las cosas. La filosofía es la búsqueda del conocimiento, es esa necesidad de saber, de llegar a la verdad. Ahora bien, ¿qué es el instrumento o cuál es el instrumento que usa la filosofía para determinar la verdad? No es la ciencia, es la lógica. Todas las cosas dependen de situaciones lógicas. Por ejemplo, a la lógica no le importa si es de día o es de noche. Sencillamente, ella establece que es de día y es de noche. Ahora, ¿quién es que viene y pregunta? La filosofía quiere saber por qué es de día y por qué es de noche. Y la filosofía recurre a la ciencia. Todas las ciencias son auxiliares de la filosofía. Ahora bien, a partir de que se inicia la lógica moderna, que se inicia el ateísmo, las cosas cambian totalmente y aparece que la filosofía vuelve a tomar su control. Vamos a hablar, por ejemplo, en el Círculo de Viena se reconoce que la ciencia es la generalización de todas las cosas. Se echó la filosofía a un lado y se dijo, ya la filosofía no tiene sentido, es la ciencia lo que vale. Lamentablemente hay grupos de personas que se han quedado enclaustradas en el año 1800, 1900, se han quedado enclaustradas y no han llegado a entender que Karl Popper renovó la filosofía, le volvió a entregar el poder a la filosofía cuando estableció que los principios científicos no podían ser científicos si tenían una sola reputación de la filosofía. Entonces era imprescindible, obligatorio, que para un científico establecer su verdad tenía que establecerle a la filosofía que eso no tenía una sola reputación. Antes de Karl Popper, los filósofos, los científicos, tenían que aceptar lo que decía la ciencia, porque eso lo decía la ciencia, y eso fue lo que pasó. Karl Popper nunca quiso entrar al Círculo de Viena y Wittgenstein se salió de ahí. Se pilló. Los otros, Rudolf Carnot, toda esta gente que pertenecían, sí, que pertenecían a ese círculo, tuvieron que aceptar y desaparecieron. Entonces, actualmente hay gente que todavía tiene ese concepto de la física, de la ciencia, de los resultados. Entonces, a partir de ahí,
nosotros tenemos que entender que lo que se desarrolla es la lógica. La lógica es lo que le da la hipótesis a la ciencia. En relación a eso, ha llegado a tantos niveles, tan alto eso, a partir de Leibniz, que ya Dios no se considera. ¿Cómo a partir del Leibniz? Leibniz, del alemán, Leibniz. A partir de Leibniz. No, él dice el filósofo Leibniz. Leibniz, pero Leibniz es anterior al círculo de Viena. Pero claro, pero es que estoy hablando. Pero sí. No, estoy hablando de a partir de Leibniz, porque del círculo de viene otra cosa. Sí, pero ¿qué Eso partió? fue en ¿Qué 1900. surgió a partir ¿Y de qué es lo Leibniz? que es la lógica? ¿Eh? ¿Qué es lo que es la lógica? La lógica es un instrumento para determinar la verdad. Mire, por eso que yo le hago la salvedad de la lógica. Oiga como usted dice que la lógica es un instrumento para determinar la verdad. Ahora viene la otra pregunta, ¿y cuál es la verdad? Exacto. Precisamente, Qué pregunta. precisamente, ahora que usted dice que cuál es la verdad, Qué pregunta. la lógica moderna es la que se encarga de eso y le demuestra a usted que hay verdades que lamentablemente no son refutables y hay verdades que son cuestionables. Y para eso la lógica tiene un instrumento que se llama lógica borrosa y es lo que se ha usado precisamente ahora en los sistemas de inteligencia artificial. Eso se logró llegar a crear. Russell, por ejemplo, planteaba la constante digitales y decía que una cosa tenía que ver con la otra y planteaba el sistema de conjunto y quiso llevar la lógica a la matemática. O sea, Russell pretendía... Te dice Bertrand Russell. Sí, Bertrand Russell. Yo te dije que era Rousseau. No, Rousseau es otro. Entonces resulta que a partir de que Leibniz, que es el que rompe totalmente a Aristóteles, el que hace que el pensamiento aristotélico desaparezca y comienza algo nuevo. Incluso hay gente, filósofos. Usted pondera la... Perdón, hay filósofos y hay científicos que todavía se han quedado en la época de antes de Leibniz, se han quedado en Newton y se olvidan que, según Karl Popper, ¿Cómo se queda en Albert el- Einstein tiene razón porque pudo demostrar. Eso me encojona porque cuando yo hago cita, Julio se Ya pasó, Perdón, ya pasó. perdón, Quinto, pero perdón, Newton el que no diga pasa eso, en sí. contemporáneo. El magistrado preguntó por la realidad. Newton no era. Perdón, sí, eran contemporáneos. Entonces, ¿por qué él dice que La respuesta al magistrado no se ha dado. 3 años se llevan uno y otro se llevan 3 años. Pero déjeme usted se da cuenta de la autoridad que usted inspira, el respeto que usted inspira. A mí me interrumpe, pero a usted no me Ok, interrumpe. pero ¿qué es la verdad? O usted tiene la pregunta del magistrado. Es la pregunta que usted no le Usted hizo un coro aquí. Yo estoy aprendiendo de ustedes. Pero vamos a seguir, perdón. ¿Qué es la verdad? ¿Dónde Yo voy a se- responder eso, yo voy a responder Es eso. que esa botella No, nunca nos ayuda. déjeme terminar porque yo tengo que terminar la... Pero termina. Que termina y llega la verdad. Es que Pero hay que termine, responder con precisión, no hay es que que termine. hay Lo que que pasa es que yo le estoy haciendo a ustedes una demostración de que los cambios de paradigma lo determina la filosofía. John Locke, por ejemplo, cuando estableció su sistema filosófico político, estableció un cambio de paradigma en la humanidad que todos los países, todo el mundo se sometió a eso y comenzó con Estados Unidos. Lo que hizo Estados Unidos al desarrollarse fue aplicar la filosofía de John Locke. Entonces, Evangelizando, Silvio. sí, no es que estoy evangelizando, lo que pasa es que quiero llegar. No fue a John Locke que le preguntaron, fue a usted qué es la verdad. Pero acabo de decirle precisamente que hay conceptos para la lógica. profesor allá. Acabo de decirle que hay conceptos para la lógica, sí. Hablé de la lógica borrosa. Pero lamentablemente,
no sé si es porque no se quiere entender, pero lo que yo estoy explicando es algo que tiene fundamento en la historia de la lógica y la historia de la filosofía. Otra vez, ¿cómo es? Sintetice, camarada. Sintetice, camarada. En mi época universitaria, con perdón. Sí, claro. En mi época universitaria, cuando se hacían aquellas discusiones en el Paraninfo de ingeniería, Yo me recuerdo de sí, eso. que se hacía el coro, se decía siempre, camarada, sintetice. Porque no podemos pasar 10 horas hablando sobre la complejidad. Ahora bien, Sobre espérate, yo- no. Santa Mano, sobre John Locke. Yo no he terminado. No, porque es que está saltando de un sitio a otro y no sintetiza. Sobre John Locke. Mira, El tema de él es John Locke. es para que termine. Lo que queremos saber es la verdad. Le pongan un O sea, complemento, concluir, ¿cuál es la verdad? ¿Cómo tú concebes la Ya yo verdad? Él le va a preguntar a John Locke. no, le voy a explicar claramente. No me he explicado. Hay un señor que fue discípulo, usted no Oye. universitario. Lo ha cambiado. Perdón. No, Con tu no. palabra, hermano. Responde con tu Está bien palabra. con mi palabra. Sí, pero me gustó lo que él dijo. Hay un señor que fue discípulo de Jesucristo, el apóstol Pablo o Pedro. No, pero cuando estamos hablando de cosas serias, no mientes a Ah, Jesucristo. bueno. Si estamos hablando de cosas serias, no mientes a Jesucristo. Otro discípulo. ¿Cómo que dijo? Que si estamos hablando de cosas serias, no mientes a Jesucristo. No menciona. Oye, qué profano. Háblame la Oye, verdad, qué por fin. profano. ¿Qué es la Qué verdad? profanación. No, pero eso no es profanación. Responde a la Oye, el otro. Eso es profanación para uno que es cristiano, pero para uno que es judaísta no. Exacto. Es decir, y para ti. Sí, yo soy judaísta. Ajá. Mira el caso. ¿Cómo, perdón, Diony, déjeme, escúcheme. Lo único que le voy a decir es cerrando, por que favor. no hay forma de que nosotros lleguemos a terminar un tema si no se hace la conclusión. Si no sintetizamos, ¿no? Nosotros estamos hablando de sistema lógico, estamos hablando de filosofía y sencillamente cuando Leibniz estableció su nuevo organón, cuando destruyó definitivamente a Aristóteles, que la iglesia lo impuso hasta que apareció Descartes, lo impuso la iglesia. ¿Y en qué versículo está eso? Condenó a Galileo, condenó a Copérnico, condenó Pero a... la pregunta, ¿qué es la verdad? El mismo Descartes tuvo que salir huyendo. Él le va a buscar en el versículo del año. Señores, Es que si me interrumpen, Vamos a dar la palabra. Kilvio, pero que tiene que concluir. Oye, pero ustedes quieren que yo le dé una respuesta a la que ustedes quieren. Eso no tiene conclusión. Eso nunca cae. 25 minutos. Perdón, lo que ustedes quieren es que yo le dé la es lo que está respuesta. haciendo es demostrando su erudición, mencionando A John Locke y a Leibniz. No, yo estoy hablando de idea mía. No. Yo estoy hablando de idea mía. Sintetiza con tu idea. No. Pero con la mano. ¿cómo es? Responder concretamente. Sintetiza. La verdad para mí es punto. Sí, no, eso no es así. Ajá. Eso no es así. Es que si ustedes no conocen esa historia, No, ese yo no queremos concepto historia. hay que A ver, decírselo. ¿cómo usted asume que ¿Cómo un no profesor le puede conocemos explicar a un No, muchacho? y además. ¿Cómo un profesor le puede Para que explicar a un somos muchacho? muchachos aquí. ¿Eh? Aquí ¿Usted tenemos quiere- usted bases. quiere- Sí, yo Usted fui lo- alumno, a ver, yo fui alumno del Sí, pero yo no profesor. soy- Él estaba hablando, Sí, pero- fui alumno. Claro, pero- y lo quise entender y lo oí. Kilvio, pero usted ¿Por qué a mí no se me puede oír entonces? Porque tiene demasiado tiempo. Kilvio, él está Entonces, déjame terminar el asunto No, de Leibniz. No, escúchame yo un voy a minuto. terminar el asunto No, de no, Leibniz. Pregunta. El magistrado está satisfecho con No, que no lo ha No, respondido. no, No, que no lo ha Es que no ha respondido. llegado, no ha dicho nada. Si fuera Es que no va a No he dicho nada, estoy pasando vergüenza. Oye, No he dicho nada. no, No estoy pasando vergüenza, no he dicho nada. Kilvio, dame un minuto. Esto es lo que yo Grábeme, quiero que entiendan, profesor, que cuando no se conoce de Kilvio, filosofía, Kilvio. se dice, no, está pasando vergüenza, mira lo que está Kilvio, hablando. nadie está diciendo No saben de Kilvio, filosofía. No, Kilvio. Tú estás hablando de gente que maneja aquí todo el mundo se encuentra aquí. No, gente que no maneja- saben de filosofía. Ah, El que me diga a mí
El que me diga a yo no mí. sé nada de filosofía. El que me No, diga a mí. aquí lo que se está cuestionando es la capacidad de tú responder con claridad y de manera Sí, pero la claridad que le estoy Mira, haciendo ok. es que me quieren interrumpir con lo que yo quiero decir. Dame un momentito que tiene 5 horas. No es que yo les voy a decir algo de Line, que es No, es que importante. no queremos dar, es que no se quiere Es dar. importante. Mira, Line fue que inició, que destruyó completamente el argumento de la iglesia. Y la iglesia lo declaró hereje porque precisamente la lógica que él estableció, Erudición. la lógica que él no la estableció, tiene. perdón, la lógica que estableció Line dice que en un mundo lógico no es posible la existencia de un Dios. Kilvio, mira, dame un momento. Ok. Todos Dame un Pero lo que queremos saber es la verdad. La verdad. La verdad. No, espérese. La verdad. Espérese. Usted va a educar a ignorantes aquí, pero a mí usted no me va a educar porque usted no sabe nada. Usted habló un montón de disparates. Usted ni siquiera conoce la vida de Naina. No ofende. Que no conozco la vida de No Line. ofenda. No le diga Pero él dice que nosotros no Me van a espantar el magistrado. Estamos Habla del nuevo, ¿viste? No saben de filosofía. Escúchame. No. Yo estoy respirando hondo, pero él no puede venir aquí. Él le dará clase a 2 o 3. o sea, no es forma. Exacto, él le dará clase a 2 o 3 que todo el mundo puede ser ignorante de un tema. A mí usted no me va a dar clase aquí. Primero, Pero tiene que aprender. No tiene que aprender. Sí, oiga, mire. Si usted lo que está provocando un debate, yo se lo acepto. Laine era cristiano. Usted sabe lo que usted sabe que Laine le aceptó a Newton la principia matemática. Usted no conoce ni de la principia matemática. La principia Usted no sabe- matemática no, que el creador del cálculo diferencial integral no fue Newton, ¿Dónde fue está el Line. moderador? Escúcheme un El momento. creador del cálculo diferencial integral. No, que yo dije que me interrumpió a mí. La pregunta sencilla es, Vamos- la verdad, vamos a- perdón, vamos a- olvidémonos de Line, de Exacto, todo vamos a- eso, ya, Era un la problema verdad. ahí con la verdad. Vamos No, eso, no es eso, la verdad. Que responda Dios. Ya, va a responder Dios. Responder sintéticamente. Es lo que está provocando Dale, déjalo ahí. un proselitismo. Vamos, déjalo ahí. Y hablando un montón de cosas que ni siquiera Déjalo se que lo responda. Déjalo ahí. Ahora vamos a Sin hablar. contexto. Es la verdad. Está funcionando. Si esa es la inquietud que ustedes quieren saber, ¿qué es la verdad? Bueno. Si alguna vez te preguntan qué es la verdad, toma cualquier objeto sin decir su nombre. Míralo ahí. No diga nombre, si dice nombre miente. Eso es la verdad. Ahora, otra cosa. ¿El cerebro es un órgano material o no es material? Es material. Entonces, ¿por qué lo espiritual se manifiesta en el cerebro? Porque el cerebro es Es una que- parte de es que hardware y una una parte pregunta de no se software. responde Pero con tú una. estás respondiendo que es la verdad. Claro. Si alguna vez te preguntan qué es la verdad, toma cualquier objeto que esté a tu lado y pásaselo. Y con eso ha contestado. La verdad no es subjetiva, es objetiva. Ya. Bueno, yo tenía entendido que la verdad. Eso es lo que. El más firme no crítico. diga, si tú dices taza, miente, porque con el lenguaje no se dice. Solo el lenguaje se dice, pero no se hace nada. Yo tenía entendido, ay Dios mío, que el más firme criterio de la verdad es la práctica. El más firme criterio de la verdad Ahora, es la espera, práctica. escúchame. Lo que no se manifiesta en la práctica no es verdad. Dirige. Que la verdad siempre es revolucionaria. No, la verdad es siempre objetiva, no es El más subjetiva. firme criterio de la verdad La es la verdad es práctica. siempre objetiva, Vamos, no mira. subjetiva. Yo cada día me convenzo más que aquí hace falta dar clases de filosofía obligatoriamente. En este país hay que dar clases de filosofía. ¿Por qué discutimos esta cosa? La verdad. ¿Qué es la verdad? El más firme criterio de la verdad es la práctica. En No, la eso tú- secundaria. ¿Qué tú no es- puedes qué es decir la honestidad? verdad si ¿Qué no hay es- una qué visión es práctica. la compasión? ¿Qué es? No, pero el tema de la verdad es un tema que tiene el debate. Eso es del lenguaje. Todavía se discute. Ya trae baño. Señor, la lógica es el instrumento para demostrar la Eso es. verdad. Ya. El que diga que eso no es así, no sabe de filosofía. Evidentemente que cuando la lógica comenzó con Aristóteles usando silogismo, y luego viene, dan un salto cuántico y llegan hasta el año 1600 y pico, en los 1700, y comienza a hablarse de que la verdad se puede expresar a través de ecuaciones matemáticas. Y quien plantea eso es Leibniz. Entonces, no es asunto de práctica, no.
Porque la lógica tiene que ver no solamente con el mundo de la realidad, Hasta que tú lo llevas a la práctica. sino que los pensamientos son el reflejo de la realidad. Y para nosotros poder expresar cualquier concepto de la verdad, obligatoriamente tenemos que usar la lógica. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que se enseñe lógica en las escuelas, que se presente la laicidad como método para enseñanza obligatoria. No el ateísmo, ¿verdad? La laicidad. No, el ateísmo no. ¿Y por qué usted hace proselitismo de su ateísmo aquí? ¿Por qué hago Proselitismo de su ateísmo aquí. Porque es que el ateísmo es una filosofía y obligatoriamente hay que darle en las escuelas. Entonces usted acaba de decir que no es el ateísmo, ahora que es la filosofía del ateísmo. Pero ven, es que tú no me entiendes, Carlos. La filosofía no tiene que ver. Ahí oye, usted la ahí filosofía usted tiene toda la solamente razón. tiene que ver Yo no con lo la entiendo. verdad. La filosofía es la búsqueda de la verdad. No hay otra cosa. El que quiere darle regla a la filosofía, Pero- tú encuentras 1000 definiciones de filosofía. Pero la pregunta es, ¿cuál es la verdad? Mire, profesor, Pero le estoy diciendo. yo le voy a decir una cosa, mire. Yo le voy Mira su le voy a decir algo, profesor. Y usted, porque yo digo que usted representa una corriente filosófica, la está defendiendo y yo comparto de verdad. Lo importante es que usted tiene un criterio filosófico, respetable, entendible, que ha sido motivo de debate durante muchísimos años. Fíjense que usted en Jesucristo no cree. Bueno, eso entonces lo que hace es que le hace perder la objetividad con el pensamiento autocrítico. Porque entonces, si usted no cree en Jesucristo siendo una realidad tan específica, que yo digo que es uno de los más grandes filósofos que ha tenido la humanidad. Incluso, fíjense que el mundo no está dividido antes de Aristóteles ni después de Aristóteles. La historia está dividida antes de Cristo y después de Cristo. Por los romanos. Entonces es una Por lo realidad. que sea, por el impacto. Es una Eso realidad. lógico. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo de la verdad? Y fíjense por qué le decía que la verdad es relativa y que lo único realmente, que la única verdad, a mi modo de ver la cosa, es Dios. Porque todas las demás verdades son relativas. Y fíjense cómo te dice la lógica. Que con eso, así es que tenemos que pensar con lógica. Porque la lógica, como te dice, es el instrumento para descubrir la verdad. Ahora, ¿cuál es la verdad aquí entre nosotros? Que nosotros estamos reunidos aquí. Ahora, escúcheme, Mire, nosotros- ¿qué usted entiende por Dios? Mire, ¿cuál es la verdad aquí? ¿Cuál es la verdad aquí? Que nosotros estamos reunidos aquí, nosotros. Ahora, ¿quién de los que están aquí me dice que no estamos reunidos? El que dice aquí que no estamos reunidos, entonces no está pensando con lógica. Ahora, si yo digo que estamos reunidos, estamos pensando con lógica. Entonces, ¿cuál es la verdad? Esta, que estamos reunidos. Ahora, esto que estamos reunidos aquí, la gente que esté en Bellavista, ¿podrán decir que estamos reunidos aquí? Posiblemente que digan que no estamos reunidos o que estamos reunidos. Porque ellos no comparten este código que nosotros tenemos. El código común que tenemos, que estamos reunidos. Entonces, la verdad aquí en este momento que estamos reunidos. ¿Por qué? Porque todos vemos a través de ese código común de que estamos reunidos. De que hay una práctica. Entonces la verdad termina surgiendo cuando los demás comparten este código que yo entiendo que es la realidad. Es una verdad lingüística. ¿Ven? Es una verdad lingüística. Es decir, si ustedes comparten el código de que yo entiendo que estamos reunidos y ustedes entienden que estamos reunidos, entonces la verdad es que estamos reunidos. ¿Ven? Entonces, por eso que yo veo tan simple la verdad y la Déjame aclarar un caso. Sí. Un árbol cae en un bosque y no hay ningún ser humano. ¿Hizo sonido o no hizo sonido? Bueno, yo no estoy ahí viendo ese árbol caer. Por eso lo digo a él. Pero ¿hizo sonido o no hizo sonido? Sí, pero no puedo compartir eso con usted porque no estoy ahí. Pues mismo de Dios. Entonces yo le digo a usted, entonces que la verdad es así, porque cuando yo
Si yo pienso con lógica, pienso que estamos reunidos. Y esa es la verdad. Mire, Si digo que no estamos aquí reunidos, estando reunidos, entonces no estoy pensando con un instrumento lógico. Magistrado, usted hizo la pregunta más importante de la humanidad. Para la filosofía, para la lógica, para la ciencia, que busca aproximarse a la verdad. Pero en el área que usted se desenvuelve, el fundamento de su vocación es la verdad, es encontrar la verdad. Usted maneja situaciones para determinar la verdad. Entonces, esa verdad tiene que... Exacto, déjeme hablar a mí, porque con todo respeto, Kirby, yo no quiero decirle de otra cosa. Porque lo amo tanto, puede ser positiva aunque suene negativa. Pero la pregunta de la verdad, como tiene tantas matices, nosotros cuando hablamos del sueño, que usted me preguntó que cómo se interpreta, y yo le dije, yo le voy a dar una opinión subjetiva de ese proceso que se busca explicar, tiene mucho que ver con cómo uno percibe la realidad. Y aquí se habló de lógica, pero ni siquiera dieron definición de la lógica. Si usted no sabe lo que es la lógica, usted no puede hablar de lógica. Entonces, para usted abordar un concepto, usted tiene que entender qué significa eso. La lógica es una rama de la matemática que busca establecer los razonamientos para fundamentar lo verdadero y lo falso. Entonces, la lógica siempre ha estado en el ser humano porque es parte del razonamiento, solo que se ramifica para depurar el razonamiento humano. Si yo digo que la verdad es un lápiz y no le doy nombre, a mí fácilmente me trancan y me llevan a un psiquiatra. Porque me van a preguntar qué es la verdad. Yo le digo, mírala ahí, pero ¿cómo así? Mire, tránquenlo. Para ayudarme a entender la realidad. Entonces la verdad tiene muchas matices. La verdad es una conceptualización en parte, como usted muy bien puso el ejemplo. Aquí tenemos una taza, República Dominicana dice que esto es una taza. Le dimos una conceptualización a ese objeto. Ese objeto lo creó una persona y le llamó taza, pero tiene una realidad para su función. Y la realidad de su función va a determinar una verdad ramificada. ¿Para qué es la taza? Chocolatera. Es chocolatera, pero tú puedes tomar agua. Pero esa taza se hizo para tomar agua. No, pero yo quiero tomar agua. Entonces, usted está determinando una verdad para usted en una función, como tú dijiste, que es la práctica. El más firme criterio de la verdad es la práctica. El más firme criterio de la verdad. Eso es principio de lógica también. Eso es principio de lógica. Pero fíjate como yo lo digo, sintetizo en una cosa que no tengo que estar buscando tanta pendejada. Ese que tú dijiste es el fundamento de la lógica El matemática. aprovecho. La verdad más contundente de la existencia se expresa en la lógica matemática. Quiero hacer una aclaración. Entonces, con eso yo cierro. No, Kirby, usted duró 4 horas aclarando una cosa y al final no aclaró nada, mire. Pero yo quiero aclarar algo. No, pero déjeme un chin de la barquilla. Yo no voy a durar 4 horas, yo a lo mejor dure 2 minutos más. Entonces, magistrado, como su vocación es la búsqueda de la verdad, su lógica debe estar apegada al razonamiento de los fenómenos que lo rodean para llegar a una conclusión más aceptable a la realidad de su entorno. Que puede ser verdad, pero también usted puede cometer un error. ¿Entiende? Ahora, el fundamento es la práctica. Y ya él lo dijo. Y yo cierro con esto. La verdad es que el que inventó esto le llamó taza y no podemos llamarle motoconcho a eso. No podemos llamarle celular. Porque hay una conceptualización del cerebro expresada en el lenguaje, y eso lo mostró Wittgenstein, aunque cometió muchísimos errores y después lo corrigió en su segundo Wittgenstein, porque no podemos violar los conceptos, y los conceptos los conceptos generan objetos. No es cierto que los objetos generan conceptos, son los conceptos que crean los objetos, y los conceptos salen del cerebro. Ahora sí. Si no me di a entender, Ahora sí no. disculpen. Bueno, déjame. Sí, yo voy a hacer una aclaración. Pero el turno le puede tocar a Libre. Sí, libre. Sobre lo que Verónica De lo que está libre el turno. Dale el turno a Libre. Mi única observación es breve lo de él. Bueno, yo entiendo que la verdad siempre va a ser relativa porque hay una parte que va a estar influenciada en lo personal, ¿verdad? Porque también hay un peligro de si la verdad va a ser lo que se somete a la generalidad y lo que la generalidad valide, entonces Hay un problema. Hay un problema ahí, porque también lo que hoy consideramos como verdad
nosotros en otra sociedad pueden tener una entonces hay que tener esa flexibilidad de entender que esa verdad va a ser siempre subjetiva y hay unos criterios. La práctica la subjetiva. No, que hay unos criterios que Después, profesor. Tú vas a llegar ahí, tú vas a llegar ahí. no, ya, eso es lo que Ya, acaba. Bien, ya. Va, aquí. Otra vez. Apunte, no puedo. Espérate. Quítate. 2 minutos. Y la vuelta Ahora una aclaración que voy a hacer nada más. ¿A quién le va a Que quedar? Veloz habló de que la lógica Ya. era matemática. No, yo no dije eso. Sí, No. no, pero está grabado ahí. No, yo no dije. Yo dije el fundamento más sólido de la práctica de la lógica es la lógica matemática. La lógica se divide en varias No, tú dijiste ramificaciones. que la lógica es una Es rama de la rama de la matemática. matemática. Es una rama de la Está bien, ciencia. no importa. No importa, Si tienes disonancia No lo menciones ahí. cognitiva, No lo menciones ahí. Aclárame que no lo es una rama de la Ya, ciencia. Se lo aclara, que no lo Perfecto, o sea, no aclara. la lógica Tiene que entrar. tiene 3 categorías fundamentales, que es la lógica matemática, que es la lógica de Husserl, es la lógica simbólica, La boboliana. sí, que es la lógica de Frege, y está la lógica filosófica, que es la lógica de Wittgenstein. Entonces, basado en esas 3 categorías, un lógico llamado Hilbert, Yo, me lo allá. Sí. Dice Gilbert. Por eso me dicen el lógico a mí. Así mismo. Sí. No, siga. exacto, no, Hilbert. claro, todavía la física cuántica se basa en los cálculos de Hilbert. Entonces, cuando nosotros decimos que esas 3 lógicas, que se estaba buscando una teoría de la demostración, o sea, la teoría de la demostración se fundamenta en esas 3 lógicas. Entonces, evidentemente que cualquier verdad que se trate de lograr tiene que usarse obligatoriamente la teoría de la demostración. Ahora, la lógica no se quedó ahí con Hilbert, siguió avanzando hasta llegar a la lógica moderna, que es la de Noam Chomsky. Perdón. ¿Cómo se divide la lógica, ya que usted sabe tanto de lógica? ¿Cómo que yo? Si usted está hablando de la lógica de fulano, la de mengano, ¿cómo se divide la lógica? No, yo no estoy hablando de la ¿Cuáles son las lógica. las ramificaciones de la lógica? Bueno, yo no entiendo eso. Yo Usted no no Pero sabe. usted dio 3 conceptos ahora mismo. perdón. Usted está mostrando la división de la lógica sin saber en cuántos pasos se divide la lógica. Pero entonces dímelo, porque yo no lo sé. Lógica formal y lógica informal. Y de ahí, Oye, y de la formal se establece una serie de ramificaciones y de lo informal se establece la filosofía. Usted no sabe cómo se divide la lógica. No. Eso ¿Quién no. usted Pero me aquí quiere no corregir? venimos a insultar a los otros. No, pero es que él me quiere corregir a mí. Es que él me quiere corregir a mí sin saber lo que está hablando. Lo que estamos tratando aquí Kilvio, es con todo conversar. respeto, usted es físico, mi área es la lógica. Eso es lo que yo vivo todos los días. Bueno, pero Usted es físico, es que no. y hasta fundamentalmente. en la física usted comete muchísimos errores. Dale que termine. No, tú sabes que la física es mi área y yo la domino perfectamente. Y como un físico como Carlos Márquez tuvo que sentarse aquí una mañana a corregirlo a usted. A corregirme. Claro, diciendo que Una cosa es que de la nada salió la materia oscura y que de la materia oscura salió Ya el que universo. termine porque entonces llegó aquí. Es que precisamente, tú ves Veloz, ahí, muchacha. tú ves Veloz, ahí mira, se Usted presenta una me situación, disculpa, mira, cuando yo me siento atacado, yo estoy del lado del magistrado, Oye. los magistrados dicen abogados, litigio, Mira, ¿verdad? Esa es la palabra. yo llamé precisamente esta mañana a Carlos y lo invité para acá. Él está aquí en el país. Yo no sabía que no estaba en el país, pero yo le escribí y lo invité para acá precisamente porque hay una confusión en las explicaciones que da Carlos Márquez y lo que usted entiende, que eso es lo que hay que ver. El hecho O de sea que Julio Ramírez no entendía a Carlos Márquez. Julio Ramírez, que conoce mucho de física, no entendía a Carlos Márquez.
Y Carlos Márquez no lo entendía a ustedes, porque el que se quejó fue él como físico. No, pero espérate. Ninguno de nosotros somos físicos, nosotros no nos quejamos. Es que lo que pasa es que para tú dar tu idea, todo tiene que No tiene que señalar a nadie. Es que por ejemplo, Porque es una provocación y yo la gente va a reaccionar. Claro, y yo yo soy muy soy reactivo. partidario del diogenismo. Lo defiendo en las redes, lo defiendo en todas partes. La filosofía de Diógenes es una filosofía nueva que entra dentro de cualquier rama filosófica. Y se le respeta. Y no solamente se le respeta, él tiene sus libros escritos en donde explica de dónde surge su teoría. Y eso uno tiene que entenderlo y analizar que filosofar es un derecho que tenemos todos. Okay. Entonces, Carlos Márquez quería que Diógenes renunciara a su concepto. Cerrando ahí, para darle la palabra. Y lamentablemente yo no estaba de acuerdo con eso. Ok, Pero 5 eso no quiere minutos, decir que yo no estoy de acuerdo con el principio. Ok, 5 minutos cada uno. Dale, ¿quién va a seguir? ¿Quién va ahora? ¡Ey! Saluda. Acaba de llegar ahora. Mire, Pase para acá. yo en estos días estaba mirando yo estaba mirando una película de 1970 que usted no la ha visto porque usted no estaba en este ¿Una película del año? de 1970, ¿Cómo se llama? Expreso de Medianoche. Claro que la vimos. Ustedes la vieron, pero yo la no vi, es pero después. no es de la época de ustedes. Yo la vi en los 80. Le estoy diciendo, no es de la época de ustedes. Pero esa es la de Poirot. No recuerdo cómo se llama el joven. Pero es la de la Él muerte. murió en la vida real. Sí. Ya estaba enterrado. Bueno, sí, creo que murió. Ya estaba enterrado. Que él llega a Turquía A Turquía, y exacto. en Turquía lo agarran con una cantidad Con hachís. Y yo había visto esa película hace mucho tiempo, cuando salió. Esa película es de 1979. Sí, la había visto. El acontecimiento es real y fue en 1970. Y yo vi un episodio que me llamó mucho la atención. Entonces yo estaba reflexionando, oye, la lógica es tan real que hasta aquellos que no piensan tienen lógica. Claro. Y mire por qué yo lo vi. Porque cuando él estaba preso, él cayó preso en un manicomio, me llevaron a un manicomio. Y yo veía los locos que estaban girando en un círculo. Y él comenzó a girar de manera contraria. Todo eso eran locos. Pero los locos le decían que se volteara, que todo el mundo iba en ese sentido, que porque él tenía que ir en sentido contrario. Esos locos que no pensaban, pero tenían una lógica. Ellos decían, mira, Entendieron que era para lo correcto es aquí, y porque si lo correcto es en este sentido, tú tienes que venir en este sentido. Y se lo digo porque yo estoy trabajando ahora en una institución donde quizá la gente pueda pensar que ahí se puede actuar de manera me da la ganaria, o porque me da la gana, porque la Constitución de la República posiblemente la gente entienda que le da amplísimas libertades para que esté ahí, actúe como le da su gana. Exacto. Porque al momento de usted interpretar una norma, usted puede decir, la voy a interpretar porque quiero, pero eso no es así. Eso no es así. Ahí también hay que, aunque hay muchísimos métodos de interpretación, y usted a una norma le puede dar diferentes definiciones, usted también está ajustado al criterio de la verdad, y la verdad es la lógica. ¿Y cuál es esa verdad? Bueno, que usted puede tener 5 salidas, y usted puede decir, bueno, la salida que más me conviene es esta, y salir por ahí. Pero usted no está frente a una comunidad tonta. Usted está frente a una comunidad jurídica y frente a un pueblo que, aunque usted tenga la autoridad para irse por ese camino, sabe la mayoría que ese no es el camino correcto.
Porque ¿qué es la legitimidad? Ahí está la legitimidad y la legalidad. Yo puedo tomar una decisión, yo puedo tener la autoridad. Por ejemplo, yo soy policía y la gente entiende que tiene una imagen de que ese policía puede actuar de una manera y la gente lo respeta. Un policía me encuentra a mí cometiendo una infracción ahí y me detiene y yo voy tranquilamente. Porque la gente entiende que está actuando de manera legítima. Ahora, cuando ese policía me detiene y en vez de llevarme de destacamento me cae a patada, entonces ya la gente dice, no, pero este policía ya no está usando el poder, sino el poderío, porque está usando el derecho fuera de la imagen de que la gente tiene de cómo debe actuar. Entonces, por eso yo siempre he dicho y reitero, la verdad tiene que estar compartida por la comunidad. Porque si yo camino en contra de esa comunidad haciendo una interpretación, voy a terminar como el muchacho de Preso de Medianoche, que hasta los propios locos van a pensar que el loco era él. Entonces, a esos rigores de la lógica es que está uno sometido, y no puede nadie pensar que porque tenga el poder, su actuación puede ser legítima. Si esa actuación se sale de la imagen que la gente tiene de lo que es el ejercicio legal del poder, termina perdiendo la legitimidad. Sí. Tiene el turno a Veloz. Sí. Sí, por lo que está poniendo. Pero déjame decirle algo de 10 segundos al caballero. Son 10 segundos. Sí. Dale 10 segundos. Que- Si le pasa con 11, tiene que comprar un chocolate. Ese cuento del loco alrededor es parte de las 1001 noches con el Cherezada y el Rey. Hay un cuento similar. Bueno. Le cedo la palabra al ilustre profesor Una de pregunta. filosofía analítica. Es un turno, no una pregunta, es un turno. Agota tu turno. No, si en su turno puede hacer una pregunta, puede hacer lo que quiera. Pero sí, por Hasta si quiere hasta puede tirar el lapicero ahí. Si todos seguimos como los demás caminan, la humanidad se estanca. Tiene obligatoriamente que romperse ese sistema para crear nuevos paradigmas. Es decir, que si uno sigue toda la vaca, siguen caminando, todos seguimos ahí. No, tiene que haber una diferencia. Es la diversidad. Es decir, y esa diferencia es lo que marca el avance del conocimiento. Y por Es eso- decir, por ejemplo, ahora mismo, porque la mayoría crean, y pues nosotros aquí que no creemos en eso, Agárrate, Carlito. es decir, que obligatoriamente tiene que haber una diferencia. Eso marca y eso sirve para dar paso. Porque el ejemplo, Galileo se opuso en una época. ¿Qué pasa? Que ese cambio, esa forma de pensar que de Galileo ha cambiado la mentalidad de todos. Y así somos, por ejemplo, nosotros estamos en la Asociación de Ateos aquí. Somos las ovejas negras. Y mañana esa muchedumbre que soporta esa creencia, y si cuando yo demuestre que entienda lo que yo escribo, que con lo que yo trato de explicar la formación del universo que no fue creado por ningún Dios, Se cambia el y mundo. que entonces que entiendan, esa mayoría entienda lo que yo diga, ¿qué van a decir? Galileo, lo que hicieron con Galileo. Sí, no, pero Pero es decir que yo de un atrevimiento de decir yo que el universo no fue creado por un Dios. Porque decir que existe un Dios, tienen que demostrar dónde está, quién es, cómo se formó. Antes de todas las cosas, cuando yo demuestro que no fue por él y que lo entiendan como creen hoy, la cosa es diferente. Eso es lo que Yo estoy asustado porque coincido con Diógenes. Cierra ahí. Sí. Dale, Galileo, cierra y cuenta Mira, 5 minutos. todo gran paso de la humanidad se debe a esa contradicción. O sea, porque la verdad no puede estar sujeta a la generalidad, al comportamiento general. Porque lo que moralmente aceptable, lo que nosotros conocemos, no necesariamente es lo correcto de alguna manera. Pero dale. No, yo soy breve, bueno, lo voy a poner. Porque precisamente esas contradicciones de alguien que de alguna manera cuestione en un momento el status quo, porque al final no podemos actuar para la complacencia generalizada, sino de alguna manera
por alguna razón la naturaleza dota a cierto individuo de una particularidad de poder cuestionar el status quo. O sea, hacer algo que él entienda, o sea, que en algún momento dado cuestionar lo que todo el mundo acepta como correcto. Y muchas veces, como dice Schopenhauer, que no le gusta que existe, todo gran paso se fundamenta en que esas ideas al inicio primero son ridiculizadas, son rechazadas, y luego la gente las asume cuando finalmente son demostradas. Entonces, Ese es un desgraciado. ¿qué evolución podría tener el mundo y la sociedad si de alguna manera todo se limita a ese ciclo, el ciclo constante de duplicar constantemente lo que todo el mundo hace? O sea, si de alguna manera hemos tenido cierto nivel de avance porque en un momento dado alguien ha dicho no, o sea, no, debo cambiar esa realidad. Y al final de alguna manera nosotros estamos disfrutando de ese proceso normal evolutivo. Sí, eso es todo. Para tu cronómetro, Un minuto. No, está bien, pues un buen manejo del tiempo. Tú puedes coger 5 minutos. A mí me preocupa lo que toman 4 horas. Si no fuera así, no existiría esta democracia. Claro, si puedo tomar un tiempecito, porque es que yo siento como que Vamos, dale. todo el mundo quiere darle una puñaladita al pobre cristianito. Entonces, miren lo que sucede, miren, ¿verdad? Lo que yo estoy entendiendo.